Queridos milagronautas, bienvenidos a Viernes Íntimo, una actividad en la que me dedico a responder algunas preguntas, pero principalmente desde la aplicación, desde lo que ha significado para mí un curso de milagros a lo largo de estos 16 años de práctica. Te quiero invitar a que me dejes tus preguntas, tus reflexiones, o quizá que me preguntes opiniones. Viernes Íntimo lo utilizo principalmente para responder sobre preguntas de opinión. A veces no tengo una opinión, pero si la llego a tener te la puedo compartir sin ningún tipo de filtro ni límite. Lo hago desde la honestidad. Así que bienvenidos a los que ya se van conectando. Tenemos a Tomás, José Carreño, también André y Sandy, gracias por estar aquí. Y hay algunas preguntas que me dejaron ya hace un rato, vamos a escuchar. Tenemos a Luz Dari en primer lugar. Luz Dari Valencia. Mosito, buenos días. ¿Cómo te imaginas el mundo real? Gracias, corazón rojo. Luz Dari, el tema de el mundo real tomado desde la visión del curso de milagros, por supuesto, porque es una terminología que se emplea en ese libro, el mundo real. Primeramente, la descripción que hace el curso del mundo real es que es también un sueño. No porque tenga la palabra real significa que existe. He aprendido en el curso de milagros que mundo real es un símbolo de un lugar que se ve, pero sin amenaza, sin conflicto, sin separación. Más aún, he estado viendo principalmente que este mundo real significa nuestro estado mental del perdón aplicado al mundo que vemos. No solo me lo imagino, lo he visto. He visto el mundo real cada vez que dos personas que antes se odiaban ahora se dan un abrazo y se perdonan. He visto el mundo real cada vez que alguien se acerca a cuidar a un animalito que está desprotegido sin ningún otro tipo de interés. He visto el mundo real cada vez que padre e hijo se abrazan y olvidan cualquier tipo de resentimiento. He visto el mundo real cada vez que ustedes me hacen preguntas y hay una respuesta que nos ayuda a todos a recordar el amor que somos. No es un estado distinto más que el perdón aplicado al mundo que vemos. Y ese perdón significa que no hay amenazas reales que te quiten la paz, sino que todo ha sido parte de nuestra mente tal como la hemos utilizado y que nos ha impedido experimentar lo que somos. El mundo real simplemente es para mí la representación de la aplicación de un curso de milagros en mi vida cotidiana. No me lo imagino en el sentido de un aspecto futuro, querida Luz Dari. Lo estoy viviendo todos mis días. Cada vez que aplico el perdón, cada vez que siento alegría, dicha y diversión, vivo el mundo real. Y ustedes pueden ver que esto lo comparto cada vez que estoy con las exploraciones de un curso de milagros donde tengo la libertad de exponer y hablar sin tapujos, pero también con diversión. El mundo real lo vivo con una constante sonrisa, divirtiéndome. No me lo imagino, lo vivo. Y no es algo que sea únicamente para unos cuantos, sino para todos aquellos que vivan el perdón. Eso es lo que yo te puedo compartir. ¿Tú cómo te lo imaginas, querida Luz Dari? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Hay una pregunta también de Andrea, vamos a escuchar. Andrea Moreno. Hola, ¿el presente es el ahora en las lecciones al hacer referencia al presente es el ahora siempre? En ocasiones el curso de milagros plantea el ahora, plantea el presente como puntos sinónimos, pero ahora implicaría este instante en el que te decides perdonar, este instante en el que decides soltar tu pasado, como un instante que no necesariamente depende del tiempo, sino de tu decisión. El ahora es un estado de decisión. Ahora. O sea, ¿cuándo vas a hacer lo que te corresponde en el plan de la expiación?
La respuesta es ahora, no tanto en el presente, sino ahora. Me gusta más esa visión porque representa la decisión que tienes que tomar ya. No es un enlace al futuro ni tampoco es una ausencia de pasado en sí, sino un momento de decisión en el que te enfrentas a un cambio radical que no puedes ya seguir postergando. Ahora, en este momento, no tanto en este segundo del reloj o en este minuto del tiempo, sino es un estado de percepción también, pero yo lo veo como un estado de decisión. Ahora estoy dispuesto a sanarme. Ahora, no me sanaré después de que concluya con los ejercicios del curso. No me sanaré después de que las personas me acepten como soy, sino que ahora me sano aceptando que soy tal como Dios me creó. Así que en conclusión, querida Andrea, el ahora en las lecciones tiene más que ver con tu decisión que con un estado del tiempo. ¿Tú qué opinas al respecto? Otra pregunta de Andrea. Andrea Moreno. Mi amiga, vecina y el presidente Trump son yo. Porque sacaste un sort y dices que todos son tu hermano y no, tus. Genial, gracias. Gracias a ti. Lo tomo como base de estudio del curso de milagros. Tus hermanos, como a veces se define, nos haría suponer que son las personas que llegan. Pero sería incongruente decir que las personas que llegan son todas lo mismo en relación a su individualidad. No es lo mismo el presidente Trump como persona, cuerpo, actitudes, ideas, a la persona que tienes como tu amiga o tu vecina. Podrías decir que no son iguales porque físicamente hay diferencias. El color de la piel, el color de los ojos. Pero en un curso de milagros, el tema de somos uno mismo trasciende la parte de los cuerpos. ¿Qué es aquello en lo que nos parecemos todos, más allá de los aspectos físicos? Por ejemplo, podemos decir todos somos uno mismo porque todos estamos en una búsqueda de amor. Todos somos uno mismo porque todos estamos sufriendo de alguna forma. Todos somos uno mismo porque somos también una expresión de amor. Ahí es donde el curso es donde se enfoca con la idea de hermano. Hermano es aquel que se distingue porque tiene el mismo propósito que tú. Si le ves a él que necesita amor, es porque tú también te ves a ti misma como necesitada de amor. Y por lo tanto, si llegas a responder a la petición de amor hacia él, también te la estás dando a ti. Entonces, en este sentido, todos somos uno, funcionaría como un espejo donde lo que das, te lo estás dando a ti. En ese sentido, no son las diferencias físicas o las características físicas, mejor dicho, lo que busca como integración un curso de milagros, sino que son las cualidades que podemos ver como representantes del amor. La cualidad del amor es que te ayudo, pero en el momento que te ayudo yo siento también satisfacción. Es decir, te ayudo, pero me estoy ayudando a mí también. Imagínate una situación en la que estás deprimida y una persona te pide ayuda. Simplemente para distraerte vas y la ayudas. Y cuando la ayudas, te das cuenta que tú misma te ayudaste porque saliste del estado depresivo y empezaste a sentir incluso placer al haber ayudado. Es en ese sentido donde el curso dice tus hermanos son uno contigo, no por sus características físicas, sino por el punto de conexión en el que nos parecemos. Si estamos pidiendo todos amor, entonces solamente hay una petición de amor y solamente hay un hermano al que le das amor, no a una persona. Un hermano significaría todas aquellas personas que llegan a nuestra vida son el mismo hermano que pide ayuda o que pide amor.
Y en última instancia soy yo mismo el que lo está pidiendo. Así que, en este sentido, querida Andrea, la idea del curso te lleva no solamente a quedarte en la parte física, sino irte a una parte mental que integre a los demás. ¿Tú qué opinas, Andrea? Déjame aquí tus comentarios. Muy bien, vamos a continuar con las preguntas. También intentar despertar me dejó una pregunta. Vamos a escuchar. Intentar despertar. Hola Doc, intro del texto. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. ¿Qué significa? Gracias. Un curso de milagros es un programa de estudio, el cual tiene una serie de características. En primer lugar, un texto que te define cómo funciona la mente. En segundo lugar, una serie de ejercicios aplicativos para experimentar lo que propone como ideas de cambio. Y en tercer lugar, un manual de preguntas y respuestas. Ese orden ya está establecido. Las lecciones que vas a estudiar ya están establecidas. Tener libre albedrío no quiere decir que tú puedes cambiar las lecciones a tu modo. Solo que tú decides cuándo las quieres estudiar. Tener libre albedrío dentro de la práctica del curso, amigo, Porque tú podrías decir, bueno, yo tengo libre albedrío de tomar en este momento una cerveza o de tomar agua. Claro que sí. Pero dentro de lo que va a ser tu estudio del curso de milagros, tener libre albedrío no significa que tergiverses el curso. No significa que de pronto digas, voy a estudiar 5 lecciones en un día porque yo quiero hacerlo así. Cuando se te indica en el programa que tienes que practicar una lección cada día. Entonces, tener libre albedrío solo es que si no quieres en este momento practicar el perdón, lo puedes practicar después. Ese es el libre albedrío dentro de la estructura de estudio. Algunos estudiantes que no comprenden esto dicen, bueno, por mi libre albedrío, yo decido que jamás voy a perdonar. Nunca. Cuando están estudiando curso de milagros. Si no estuvieran estudiando curso de milagros, su libre albedrío estaría obviamente disponible para perdonar o no, porque no se han enterado de lo que representa el perdón. Pero si tú eres estudiante del curso de milagros, donde el perdón es una de las asignaturas, tu libre albedrío no quiere decir que te brincas la asignatura del perdón para pasarte a la relación santa o a las otras asignaturas, sino que tu libre albedrío solo te puede decir, pone en pausa esto, pero luego lo tienes que retomar. Por eso dice en la introducción, tener libre albedrío no significa que tú puedes elegir el plan de estudios. El plan ya está. Solo significa cuándo quieres aprenderlo. Ahora o en 20 años. En pocas palabras, significa no alteres lo que ya está escrito y las direcciones que debes de tomar para estudiar el curso. No las alteres, síguelas al pie de la letra. ¿Qué te parece? Tenemos otra pregunta, vamos a escuchar. Intentar despertar. Somos amor y nuestra función es el perdón pase lo que pase. Así sería el otro resumen de Uckham. Como sabemos que somos amor, ¿cómo es el amor que tienes en mente siempre? Recuerdo que el curso de milagros ya te da un resumen. No es necesario que hagas otro resumen, querido amigo. ¿Cuál sería el propósito de hacer otro resumen? Es mejor aplicar el resumen que ya te dio el curso, el cual viene en la introducción, y dice así. Este curso puede resumirse de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Con esas 3 frases se resume todo el curso. Y es un resumen que el mismo curso de milagros ya te dio. Si tú pretendes de pronto decir, bueno, para mí, mi otro resumen es que nuestra única función es perdón, pase lo que pase, eso ya es interpretación tuya, querido amigo, y te eres libre si quieres de resumirlo de esta manera. Yo te sugiero mejor que tomes el resumen oficial, porque definitivamente es un excelente resumen, es a través de un silogismo que tiene 2 premisas y que llega a una conclusión maravillosa. Siempre que yo quiero recordar de qué trata el curso de milagros, recuerdo el silogismo que acabo de citar. Con eso me guío
para cualquier tema que tenga que estudiar del curso. No importa que sea el capítulo 20, el capítulo 1, no importa que sea el manual de psicoterapia o el canto de la oración. Recordar el resumen es para mí la guía de explicación que voy a tener dentro de lo que representen los temas del curso o de la misma aplicación. Ahora me preguntas, ¿cómo sabemos que somos amor? Ese es el objetivo del curso, ayudarte a recordar que eres amor. Es como cuando tomas un curso de cocina, todavía no aprendes a cocinar y dices, ¿cómo puedo aprender a cocinar? Pues te dirán, para eso estás en este curso. Entonces, estás estudiando este curso para recordar que eres amor. Primero tienes que eliminar de tu mente todas aquellas ideas que no te definen como amor. Por ejemplo, creer que eres culpable es un obstáculo para recordar que eres amor. Creer que te abandonaron es un obstáculo para recordar que eres amor. Creer que te rechazaron es un obstáculo para no recordar que eres amor. Entonces, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de todos los obstáculos que pusiste. Y después, el amor se hace presente de manera natural. El amor siempre está en tu mente, solo que no le pones atención. No te tienes que forzar para amar. El amor es la cosa más natural. Amar es más natural que respirar. Pero nosotros hemos aprendido a bloquear el amor. Cuando tú lo bloqueas, toda tu atención está en el bloqueo. Vives de acuerdo al bloqueo. Pero cuando desbloqueas, el amor que hay en ti se expresa de forma natural. No hay nada que hacer al respecto. De forma muy natural se empieza a expresar. Así que lo que yo te sugiero es que tengas la oportunidad de ir estudiando cada uno de los ejercicios que tiene el libro, además, obviamente, de lo que representan los elementos como el texto, el manual para el maestro y los anexos del curso de milagros. ¿Qué te parece? Déjame tus comentarios. Intentar despertar también tiene otra pregunta. Intentar despertar. ¿Qué es el amor? ¿Qué incluye en esa idea de amor? ¿Nunca puedo molestarme si soy amor? Te puedes molestar, puedes enojarte, puedes golpear, puedes respirar, puedes dejar de respirar, te puedes rascar. De poder, puedes hacer muchas cosas. Pero lo que no puedes transgredir es que seas amor. No hay que confundir la idea del amor que propone el curso de milagros con los comportamientos que nosotros humanamente definimos amorosos. No es lo mismo el comportamiento amoroso que el amor que el curso propone. No es lo mismo. Porque los comportamientos amorosos pueden ser ficticios, inventados. Puedes actuar como una persona que nunca se enoja. Pero eso no significa que estés amando. El amor en el curso de milagros es una idea que está en nuestras mentes y es la idea indestructible por excelencia. Es la idea que nos define a nosotros como identidad. Somos amor, pero cuando no ponemos nuestra atención en que somos amor, la ponemos en todo lo contrario al amor. Es decir, el miedo, el conflicto, el odio, y empezamos a comportarnos como si no tuviéramos amor. Nuestro comportamiento dañino surge por no recordar que somos amor. Si recordamos que somos amor, ¿qué pasaría? No te atacarías y no atacarías a nadie. Eso es todo. Si me pidieras definir el amor en estos términos simples, yo te diría, amar es nunca atacar, nunca atacarte. Nada más. Todo lo demás son comportamientos. Todo lo demás pueden ser simplemente normas sociales, pueden ser cosas familiares también. Pero si tú no atacas, incluyéndote, amas. Atacar significa expulsar a otro porque lo consideras dañino, hacerlo a un lado porque lo ves como si te fuera a quitar algo preciado,
Atacar siempre tiene que ver con el aspecto de rechazo, de abandonar. Te puedes abandonar a ti mismo, puedes abandonar a los demás, pero no tanto desde el aspecto mental, físico, sino mental. Entonces amar, de manera muy resumida, es no atacar. Amar es no atacar, simple, pero no tiene en sí comportamientos específicos. A veces nosotros pensamos que si tú le das un abrazo a una persona o un beso en la mejilla, lo estás amando. Pero eso no significa nada. Lo que tiene significado es el amor con el que podrías hacer las cosas. Si con amor abrazas a alguien, tiene significado. Pero si no lo haces más que por compromiso, realmente lo que ocurre allí es una actuación. Por eso, el amor, para ir concluyendo, desde la visión del curso de milagros, es nuestra herencia natural. Es nuestra identidad verdadera. Molestarte no es tu identidad, pero te puedes enojar si tú quieres. Solo no confundas tu actuación con el ser que eres. Actúa como tú prefieras, pero nunca confundas que lo actuado es tu esencia. Las actuaciones pueden ser magistrales, por eso tenemos la invención de los Óscares, ¿no? De ese premio que le damos a las buenas actuaciones, porque nos atrapa, nos gusta cómo podemos cambiar la actuación, pero no confundamos la actuación con el ser y la esencia. El curso te propone que básicamente te has olvidado de tu esencia y has vivido de apariencia. Así que el amor jamás es apariencia. El amor es esencia. ¿Qué te parece? Muy bien, saludos a los que se van conectando desde aprendizaje. Gracias por estar aquí. Ale también. Qué bueno que anda por aquí. Ya veo que están llegando las preguntas. Bienvenidos. Tengo otra pregunta que se quedó de intentar despertar. Vamos a escuchar. Intentar despertar. Doc, cuando te llega un cualquier pensamiento de muerte o negativo, ¿cómo reemplazas con la idea del amor? Bien. He utilizado el curso de milagros 16 años para vivir en un estado de alegría y de paz, de libertad, de diversión también. Esto no me ha hecho insensible a temas como la muerte, situaciones de muerte. Pero con el curso aprendí que todo se origina con la manera en la que pienso y luego experimento algo. Si yo tengo pensamientos de muerte, lo único que hago es, ¿este pensamiento lo necesito ahora? ¿Necesito este pensamiento ahora? No. ¿Qué pensamiento necesito? Pues un pensamiento que me dé una solución a alguna circunstancia que se me presente. Es decir, querido amigo, aprendí a gobernar mi mente. Esto no quiere decir que los pensamientos de muerte ya no aparezcan. Aparecen, pero cuando aparecen, los enfrento. Lo pongo frente a mí y digo, ¿te necesito en este momento? No, sigue tu camino. ¿Qué pensamiento necesito ahora? Entonces me imagino que la mente es como un espacio en el que los pensamientos están como pequeños mosquitos. ¿Puedo tomar uno de ellos y quedármelo o dejar que siga volando? ¿Puedo tomar otro? Yo podría definir que la conciencia en esta metáfora es, de todos los mosquitos que están, tú decides cuáles agarras y cuáles no, o cuáles sueltas. El pensamiento de la muerte lo tomo y decido, ¿lo mantengo o lo dejo ir? Y cuando ya estoy así, de esa forma, también me pregunto, ¿existe otro pensamiento en este momento que pueda capturar y que me sirva? Mira, querido amigo, a mí me gusta la parte práctica. Yo solamente llevo mi práctica del curso de milagros ante las situaciones prácticas. Así que por la práctica me pregunto,
¿Es práctico pensar en la muerte en este momento? Si no veo ningún tipo de motivación para pensar en la muerte, simplemente digo, lo dejo ir. Pero me pregunto, ¿y entonces en qué quiero pensar? Pues quiero pensar en el próximo video que voy a grabar, en el próximo evento que voy a tener con Martín Merayo, con Ángela Potes, en febrero 28 del 2025 en Colombia, y que me encantaría verles muy pronto a mis amigos y a todos los que lleguen. Me encantaría pensar en que soy tal como Dios me creó, que estoy en paz, que en este momento no está la muerte. Porque no está. No la veo. La pienso, pero no la veo. Así que mi practicidad me lleva a decir, si no la veo, ¿para qué la pienso? Así, ese es mi método. Yo sé que hay otros métodos, hay otras formas en las que muchas personas utilizan la sustitución de pensamientos, incluso con el curso de milagros. Pero en mi caso personal, soy una persona totalmente práctica. Trato de ahorrar tiempo y ser demasiado frío y crítico en las decisiones que tomo. Me cuestiono, ¿para qué pienso en la muerte si no está aquí? ¿Es lo que quiero pensar? No, estoy perdiendo el tiempo. Mejor voy a utilizar este tiempo en dormir, en tomar un mezcal, en pensar en mis próximos eventos, en rascarme la cabeza o ir con mis gatitos y disfrutar con ellos. Eso es lo que yo hago. Es algo simple, sencillo, pero me ha llevado cierto tiempo a automatizarlo. Así que lo que yo te sugiero es que sigas el mismo plan de estudios del curso de milagros, porque ahí te enseña cómo hacer esta sustitución. Mi aporte para ti es simplemente sé práctico. Más que metafísico o teórico, sé práctico y llegas más rápido a la paz. ¿Qué te parece? Andrei tiene una pregunta, vamos a escuchar. Andrei Ivanov. ¿Cómo hacer para que esa situación no te deprima, no te lesione? Porque sabes, Moseta, eso duele y ofende, da rabia y lastima que otro hermano te agrada y te agreda de esta forma, jodiéndote, humillándote, aprovechándose de esta situación en la que uno no puede ponerlo en su sitio y decirle, por favor, usted me respeta. ¿Cómo hacer para no sentir el deseo de agarrarlo y decirle, ya basta? Gracias, Moseta. A medida que vas avanzando, querido amigo Andrei, ¿te vas haciendo viejo? Empiezas a valorar hasta la mínima cantidad de energía que vas a utilizar en una guerra. Si eres muy joven, tu energía está al máximo. Tu ímpetu parece estar desbordado y a la menor provocación quisieras destruir a aquellos que están haciéndote daño. Recuerdo mucho yo esa época, a los 23, 24 años. A más de uno le dije sus verdades, a más de uno golpeé con estas manos y también fui golpeado. Hoy tengo 48 años. Si se me volviera a presentar una situación así, difícil y complicada, simplemente diría, pasa. Yo valoro mi paz. Porque ya no me da la energía, querido Andrei. No tengo ya ese ímpetu. Y además, porque comienzas a valorar muchas cosas. ¿Vale más para ti ponerle un alto a las personas o tener paz? Porque no es lo mismo. No es igual. No sé qué edad tenga usted, caballero. No lo sé. Me da la impresión, por este tipo de comentarios que nos compartes con mucho cariño, que estarás posiblemente en tus 20 o 30. Me da la impresión, seguramente estoy equivocado. Te sobra mucha energía, querido amigo. ¿Por qué no mejor la canalizas en instruirte más? No en querer que los demás cambien, sino cambiar tú. ¿Por qué no fincas tu futuro en la edad que tienes para que tengas semillas de perdón para los próximos años? ¿Qué ganas con el objetivo de la guerra? Cuestiónatelo, porque yo sé que de pronto me darás muchas respuestas, pero tómate el tiempo para cuestionarte lo que te pregunto. ¿Qué ganarías? ¿Qué ganarías poner en su sitio a la gente que tanto odias?
¿Qué vas a ganar? ¿Y qué significaría ponerlos en su sitio? ¿Qué es lo que puedes ganar ahora que pueda representar para tu futuro paz y tranquilidad? Hazte esas dos preguntas, porque yo me las hice hace varios tiempo y tardé muchos años en encontrar la respuesta. Ahora, desde hace 16 años vivo en paz, tranquilo. Y también vivo en un mundo muy parecido al que tú percibes. Dolor, sufrimiento, abuso, corrupción, situaciones que parecen desencadenarse una y otra vez. Parece que la gente te jode y te humilla. Claro, pero yo simplemente me pongo a pensar, ¿qué tan importante es que alguien me humille? No significa nada. Lo que sí significa es que yo no me humille a mí mismo. Entonces tú puedes hablar mal de mí, tú puedes pasarte la vida jodiéndomela, pero yo no me la jodo a mí mismo. Y la manera de hacerlo es simplemente dejándote pasar. Dejándote pasar significa, di lo que quieras de mí, yo sé quién soy. Expresa aquellas cosas de mí, de todos modos yo me conozco. Yo no soy eso que dices. O si algo me toca, digo, bueno, gracias por decírmelo. Ahora lo estoy reconociendo. En todo momento, Andrei, y para concluir, hay un aprendizaje. Así como aprendimos a quejarnos, ahora podemos aprender a valorarnos. El respeto no se logra, Andrei, poniéndole límites a los demás. El respeto se inspira. La gente no necesita que le pongas límites. Tú necesitas ponerte un límite en cuanto a toda esta explosividad anímica y sobre todo percepcional. Tu propio límite. No permitir que tu ego brinque como un caballo desbocado, sino detenerlo y controlarlo y decir no. No me lleves por un sitio que no conduce a nada. Quédate y yo quiero llegar a las praderas de la paz. Así que tienes una buena opción, querido amigo. No desperdices tu tiempo en cosas sin sentido que probablemente se van a seguir replicando porque no tienes control de ellas, pero sí tienes control de tu mente. Aprenda, señor, a controlar su mente, no controlar a los demás. Eso cualquier dictador lo hace, pero ningún dictador puede controlar tu mente. Tú decides, Andrei. ¿Qué te parece? Muy bien, tenemos más preguntas que van llegando. Ya saben que Viernes Íntimo es una actividad que me gusta compartir con ustedes ya como que más relajado. A veces no hago tantas bromas porque ya me la estoy tomando más tranquilo, ya le bajo tantito a toda la adrenalina, porque ya llega el fin de semana, porque ya como viernes tengo algunas actividades pero más tranquilas. Y me gusta contestar más preguntas que sean de opinión. Obviamente doy mi opinión tal cual. Muy bien, ¿qué más nos dice por aquí Tomás? Tomás, aquí está, gracias querido amigo, qué bueno que nos acompañas. Saludos, mi querido amigo, dice Sandy. ¿Has visto el chisme de la Cote? Claro que sí, lo he visto. A ver, déjenme ver qué nos dice Montserrat. Aquí está. Vamos a escuchar. Montserrat Cecilia Hernández Cortés. ¿Has visto el chisme de la Cote? ¿Hasta escuchas reggaetón en vez de audios binaurales, jajaja? Sí, como les he dicho, yo dedico gran parte de mis actividades a, como cualquier persona, ver cosas de entretenimiento. Marilyn Cote es o se decía ser una psiquiatra mexicana de Puebla, que estaba, pues, por muchos años vendiendo la imagen de experta, con doctorados, con especializaciones, y que luego fue descubierta, bueno, ya había sido denunciada por varias personas diciendo que no era verdad, que ella se estaba inventando todo, pero que la cuenta de charlatanes médicos, creo que se llama así en Twitter, empezó a sacar toda la información de esta señora. Y se ha estado descubriendo constantemente desde la última semana, que ella había mentido
en gran parte de toda su historia no era lo que decía ser, sino que más bien tiene una cédula de abogada, pero que de alguna forma se metió al ámbito médico y como psiquiatra empezaba a diagnosticar a los pacientes que se acercaban a ella, incluso dándoles sobredosis de medicamento que los podía mantener en un estado alucinado a sus pacientes. En fin, el chisme es un poquito largo, pero lo interesante de todo esto es cómo creemos, y es la reflexión que yo tenía el otro día, cómo nos dejamos llevar simplemente por los títulos, por las cosas que brillan, ¿no? Por los aspectos que parecen ser los más evidentes de que una persona tiene tal formación, pero nunca lo comprobamos, nunca cuestionamos. Siempre vemos la figura de autoridad como impoluta, que tiene todas las respuestas. Si algunos pacientes empezaron a tener cuestionamientos hacia esta señora, fueron aquellos que se atrevieron a no quedarse atrapados simplemente por lo que ella les decían. Pienso que eso es lo que tenemos que hacer todos cuando vamos con un médico, no quedarnos con una sola, digamos, un solo diagnóstico, sino buscar más médicos. Pero ella había logrado que mucha gente le creyera porque se inventaba unas historias impresionantes, decía hablar muchos idiomas, decía ser amiga de Laura Pausini, y lo más chistoso es que ves sus ediciones en foto, un Photoshop para ella, que ahora tú ves esa foto y es irreconocible, es otra persona. O sea, ves este modelo de apariencia llevado al máximo, pero al máximo. Si el Photoshop fue una de las cosas que durante la década pasada más escándalo hizo por cambiar la apariencia de las personas, bueno, Marilyn Coate lo llevó a niveles estratosféricos, definitivamente. A mí me queda mucho esa reflexión de cómo hemos caído todos en que simplemente porque alguien representa autoridad, no cuestionamos nada más. Y hay que cuestionar. Si no cuestionamos a la autoridad, tendemos simplemente a aceptar lo que la autoridad nos dice. Y esta autoridad no solamente en el ámbito médico, social, químico, físico, sino también, como dice Montserrat, facilitadores, quizá del mismo curso de milagros o facilitadores de la espiritualidad. Bueno, sí hay muchos que yo he conocido, Montserrat, muchos facilitadores de la espiritualidad, así lo voy a poner. Muchos muy famosos que venden muchos libros actualmente y que a veces me pregunto, ¿qué la gente no ve? No voy a decir nombres porque ya los he dicho muchísimas veces, pero ¿qué la gente no se da cuenta de que lo que está escrito en este libro es una revoltura de términos? ¿Que no se dan cuenta que cuando esta persona está hablando en vivo se le ve el cinismo de que les está mintiendo a la cara y la gente está en su propio mundo metida pensando que les sirve? Bueno, hay muchos temas de estos que se pueden convertir en un peligro para la sociedad. En el caso de Marilyn Coate es más crítico porque obviamente va sobre un tema médico, pero en el tema de la facilitación de la espiritualidad, pues algunos se empiezan a cubrir las espaldas diciendo, bueno, ¿qué daño le puedo hacer a la gente inventándole cosas si la gente las quiere tomar? Es como cubrirse un poco las espaldas porque parece que el daño no es tan evidente dentro del ámbito de la espiritualidad, o sea, no es tan evidente el daño, pero sí hay daños psíquicos. Hay muchos facilitadores que también están con este tipo de técnicas de abuso, de manipulación, y que al final los pacientes o los, digamos, aprendices, pues quedan con un daño mental, porque desconfían, se frustran, sienten que tienen la culpa de todo porque su facilitador les dijo que eran culpables y empiezan a hacer una idolatría también. Entonces, hay estos casos no solamente representados en el ámbito de la medicina, sino también en cualquier ámbito, En cualquier ámbito se dan este tipo de cosas. Pero esta semana definitivamente el tema de la señora Coate ha hecho mella por todos lados.
Y sí, escucho reggaetón también, como pregunta por aquí. Reggaetón, pero no es tanto mi gusto. Escucho diferentes estilos de música. Me gusta mucho. Yo no escucho música espiritual en el sentido que muchos oyen, ¿no? Por ejemplo, escuchan canciones cristianas, escuchan canciones incluso hechas del curso de milagros. A mí la verdad me da mucha flojera, mucha pereza escuchar ese tipo de canciones. A mí me gusta más lo movido, lo que tiene un poco más de técnica musical. Me gusta mucho el jazz, me gusta algunas corrientes de K-pop, me gusta la música alternativa, música que luego tienen, por ejemplo, los openings o las aperturas de los animes. Muchas de esas canciones están estructuralmente muy bien hechas a nivel musical, entonces me gusta apreciar esto. Yo escucho la música principalmente para apreciarla, le estoy poniendo atención. En ocasiones la llego a poner de fondo, pero principalmente me gusta ponerle atención. Entonces puedo colocar alguna pieza incluso de lo que representaría la música de cámara, música clásica, para ponerle atención, porque para mí es un placer, lo disfruto muchísimo. Tal vez pueda ser como un estilo de meditación, pero así como puedo escuchar a Beethoven, podría escuchar de pronto a Megadeth, o podría escuchar quizá a, no lo sé, algún grupo de pop o de alternativa, a Caloncho, quizá podría escuchar a Caloncho, o tal vez podría escuchar a Luna, que son las chicas de K-pop, o podría escuchar de pronto a Bad Bunny. O sea, tengo esta versatilidad, me gusta escuchar varias cosas. Pero los audios binaurales en algún momento me interesó, sobre todo en la etapa que estaba más enfocado al misticismo, al esoterismo, a la parte energética. Hace más de 20 años todo eso me apasionaba. Pero uno sigue avanzando, uno sigue madurando. Y muchas de las cosas que me agradaban dejaron de hacerlo. Hoy ya no me agrada. No me produce ningún tipo de sentir el escuchar audios binaurales. Pero sé que hay muchas personas que les encanta. Así que estos son mis comentarios al respecto, querida Monse. ¿Tú qué opinas? Déjalo aquí también. Sandy nos pregunta algo, escuchemos. Sandy, letargo, holgazanería, desgano, dejadez, vagancia, indiferencia. ¿Podría ser el significado de pereza? Para ti, ¿qué es la pereza? Me parece que son buenos sinónimos, buenos puntos que podrían definir esta pereza. Pereza que básicamente nos ha conducido a no hacer algo. Pero es diferente a procrastinación, que es no hacer algo cuando lo debo hacer. Yo plantearía esa diferencia. La pereza es simplemente no quiero hacer nada, pero tienes algo que hacer, pues no. Pero si hay algo urgente por hacer y no lo quieres hacer y sientes esta pereza, pues parece que el término que se ocupa actualmente es procrastinar. Puede haber un desgano, puede haber dejadez, puede haber vagancia, indiferencia, pues sí, pereza. Ahora, también se puede relacionar con aburrimiento. Pereza, estoy aburrido, estoy perezoso. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Se relacionan? Pienso que sí en algunos puntos. Ahora, menciono esto por el libro de el filósofo del que les he hablado muchas veces, Byung-Chul Han, en La Sociedad del Cansancio. Este libro ya muy famoso, pues él está a favor del aburrimiento, porque él menciona que en una sociedad tan activa, donde cada persona es su propio jefe, que se forza a ser productivo, llega un momento de desquicio donde deberíamos de volver a descansar. Él propone el aburrimiento como un método para descansar y ser creativos. De hecho, pone ejemplos. Una persona aburrida quiere hacer algo y se inventa cosas nuevas. Parece que muchos descubrimientos que la sociedad tiene hoy llegaron por estados de aburrimiento. Alguien estaba tan aburrido que de pronto inventó una máquina lavadora de ropa. O podríamos decir también esto, Sandy, alguien era tan perezoso para lavar que inventó una máquina lavadora de ropa.
O sea, tal vez la pereza y el aburrimiento pueden hacer equipo y pueden ser la madre de la creatividad. Yo no pongo a la pereza como algo negativo. Es también otro estado que podemos experimentar. Lo podemos tener, lo vivimos, pero tal vez puede ser también una clave para seguir inventando cosas. Fíjate, la tecnología que tenemos hoy en día tiene aplicaciones que nos llevan a ser perezosos. Por ejemplo, podrías decir que gracias al teléfono celular no tienes que viajar a hablar con la persona. ¿Lo habías pensado? Eso nos lleva a la pereza. Ya no tenemos que hacer largos trayectos para hablar con una persona físicamente cuando tenemos el teléfono, y ya ni siquiera la tenemos que ver porque tenemos las aplicaciones de videoconferencia. Entonces, la tecnología parece tener un enclave hacia el tema de la pereza. Por eso tal vez somos, entre comillas, más perezosos como humanidad que hace 2000 años. Hoy tenemos aviones, tenemos automóviles, tenemos libros. Los libros, desde el siglo XVI, han forzado la pereza. No para leer o no, sino para recordar. Antes de que hubiera libros, la transmisión del conocimiento era verbal y te lo tenías que aprender de memoria. O tener algún tipo de sistema que nos permitiera recordar las grandes epopeyas, como podemos ver en la Ilíada de Homero o la Odisea. Pero llegó la imprenta y nos facilitó el trabajo, dejando de lado la necesidad de recordar tantas cosas. Nos hicimos más perezosos. O sea, si yo quisiera hacer algún tipo de apología a la pereza, tomaría estos ejemplos, como la tecnología, la técnica, la ciencia está haciendo que el ser humano sea más perezoso en las diferentes actividades. Pero por otro lado, también la comodidad es una de las cosas que buscamos como humanidad. Entonces, comodidad y pereza quizá van también de la mano. Entonces, conecto pereza, comodidad, aburrimiento y hasta creatividad. Son 4 elementos que yo podría conectar, y estaría interesante ver si por allí hay un ensayo hacia la pereza. Me parece que hay alguien por ahí, un escritor, que lo tenía. Voy a revisar bien en mis fuentes. Pero pongo todo esto para que te des cuenta, Sandy y amigos, que tampoco tiene mucho sentido demonizar a la pereza. No es que sea bueno o malo, sino que ha sido un estado que nos ha acompañado desde siempre, desde que el ser humano comenzó a erguirse para poder tomar decisiones que le facilitaran las cosas. Incluso las herramientas que el ser humano tiene le facilitan muchas cosas para tener tiempo para la pereza. O sea, nuestro motivador puede ser la pereza. Tal vez podría ser la pereza. O sea, podríamos ser, si le quisiera poner un nombre más técnico, el Homo perezosus, si es que existe la palabra en latín. Es decir, el hombre que durante muchos años ha tratado de hacerse todo fácil y cómodo para evitar hacer más cosas y tener más tiempo de descanso. Parece que hemos llegado así como sociedad, parece, ¿eh? Pero al mismo tiempo es lo que nos puede afectar. Porque una persona perezosa que no hace nada y que está, por ejemplo, todo el día acostada, no digo deprimida, perezosa, tendrá afectaciones a nivel del esqueleto. El esqueleto empieza a tener problemas por inactividad. Así que tendremos que ver también el tema de la pereza en el ámbito físico, ya no solamente en los aspectos anímicos o psicológicos, sino que físicamente puede haber una afectación. Entonces estamos como que en esta dialéctica entre la pereza, la actividad, la productividad y la procrastinación. O sea, estamos ahí como en esos puntos. En conclusión, para mí la pereza es un motivante para la creatividad. Con todo lo anterior, creo que puede verse que este punto se me puede considerar válido. Gracias a la pereza que yo he tenido es que el programa existe. A la pereza de levantarme todos los días a las 5 de la mañana para ir a una oficina a 2 horas de trayecto, es lo que me llevó a tomar la decisión de dedicarme completamente a
hablar por un lado del curso de milagros, pero también ser un youtuber que a la 1 de la tarde puede dedicarse a esto. Así que para mí la pereza es creatividad. Y para ti, Sandy, déjame tus comentarios. Desaprendizaje tiene una pregunta, vamos a escuchar. Gracias a todos los que han estado haciendo superchats, a todos los que siempre me apoyan con lo referente a la parte económica, porque se suscriben al canal, dejan un me gusta, comparten el video. Está creciendo mucho el canal, les agradezco mucho. Y para mí es, antes de pasar a esto, una pequeña reflexión. Para mí es significativo el crecimiento del canal, que haya suscriptores, porque la manera en la que yo he tratado los temas, sobre todo de un aspecto muy específico como curso de milagros, algo muy de nicho, y que además lo estoy haciendo con bromas, con humor, con ironía, ha sido todo un reto, porque generalmente estamos acostumbrados a escuchar la exposición de temas de curso de milagros pues en un estilo mucho más solemne, más tranquilo, mucho más espacioso en cuanto a las ideas que se exponen. Y el formato que yo le he querido dar pues ha transgredido a algunas personas que no les gustó, pero por otro lado veo que les ha gustado también a otros tantos. Por eso yo les quiero agradecer el que ustedes estén dando la oportunidad de escuchar la exposición de estos temas de curso de milagros en un estilo quizá diferente a lo que ustedes habían estado escuchando. Lo quise probar, lo quise hacer, me permití esta libertad de expresarlo y veo que está teniendo resultados. Las estadísticas del canal son agradables porque hay muchas personas que se están conectando y sobre todo que estamos alcanzando un equilibrio de género. Podría no parecer importante, pero para mí sí es significativo. Hombres y mujeres están viendo este canal. Antes de que yo metiera la parte irónica, el 90% eran mujeres. Ahora con ironía, con sarcasmo, con un poquito más de humor, estamos casi en 50 y 50, hombres y mujeres. A mí me llegaban a preguntar mucho por qué en los talleres de curso de milagros o en los de espiritualidad hay más mujeres que hombres. Y quizás por el tratamiento que se le da a los temas, la forma en la que se llevan. Bueno, pues les quiero comentar que gracias a que empecé yo a hablar con más soltura, como hablo también con otros hombres, lo hablo aquí, empecé a ver que hay más caballeros que llegan también al canal y que van a mis proyectos, a las conferencias que tengo. O sea, esta tendencia parece que solo era una ilusión antes el pensar que había más mujeres en el ámbito espiritual que hombres. Porque hoy, por lo menos por estadística de estos casi 34,000 suscriptores, veo que ya no es 90-10, ahora ya está 50-50. No sé qué está pasando, pero están llegando más caballeros a escuchar este mensaje. Pero también lo veo yo en mis demás proyectos. Está equilibrado. Entonces ahora ya puedo tener una medición desde mi propia experiencia. Yo ya no creo que en el ámbito espiritual haya más mujeres que hombres. Pienso que es una situación simplemente abierta a quien lo quiere escuchar. Solamente que a veces a los caballeros se nos llega con estos temas con otro tipo de palabras o de frases, no con las mismas con las que se le pueden llegar a las damas. Por eso es que Explorando un Curso de Milagros ha representado justo esa forma de llegar a ambas audiencias. Para mí me interesa eso, llegar a todas estas audiencias. Así que les quiero agradecer, les doy un aplauso a todos los que han tenido la mentalidad abierta para escuchar todo lo que estoy diciendo desde los últimos 5 o 6 años en un modo que quizá no se hubieran esperado. Les agradezco y se los honro. Muy bien, vamos a continuar ahora sí con las preguntas de desaprendizaje. Aprendizaje. Oye, ¿nos puedes explicar a qué se refiere Kenneth cuando dice que nosotros creamos la oscuridad para alejarnos de la luz? ¿Cómo está esa vaina y cómo fabricamos este mundo de...? Creo que solamente está esa pregunta, ¿no? Que si puede explicar a qué se refiere Kenneth Wapnick cuando dice que nosotros creamos la oscuridad para alejarnos de la luz. Bien, no sé cómo lo diga Kenneth, y si lo está diciendo desde la visión del curso, pues mejor ve al curso, porque se puede prestar a confusión así, tal como lo estás exponiendo, desaprendizaje, tal como lo escribiste.
sería muy impreciso. La oscuridad no está creada desde el curso. La oscuridad es la ausencia de la luz. La oscuridad no tiene cualidades. La oscuridad no es nada. La luz sí tiene cualidades. La luz es todo. Es exactamente lo mismo que la supuesta dualidad entre el miedo y el amor. Solamente puede haber dualidad cuando hay dos cosas existentes, diferentes, que se contraponen. Pero el curso de milagros plantea que no existe tal dualidad. No hay una dualidad entre la luz y la oscuridad. Solamente hay luz. Pero si de pronto la niegas, hay ausencia de luz. Y a la ausencia de luz se le llama oscuridad. Entonces, negar la luz es como tener un reflector frente a ti y lo tapas. Y al taparlo, te inventas un mundo, te inventas una serie de cosas en esa ausencia de luz. Para el curso de milagros, el mundo que ves es una invención porque estás tapando, bloqueando la luz de tu mente. Si tú desbloquearas eso, la luz te permitiría ver todo claramente y no verías ningún tipo de mundo. Te pongo un ejemplo muy rápido de ese aprendizaje. Imagínate tu habitación por la noche, una habitación cerrada. En esta habitación tienes muchos objetos, tienes ropa tirada, bolas, pelotas por allí, hay una mascota que tienes, un perrito. Solo te das cuenta de lo que hay cuando enciendes la luz de la habitación. Ahí hay luz. Ahora imagínate que el interruptor lo apagas y un día llegas a casa, entras a tu habitación con la luz apagada y cierras. Y al cerrar tu habitación todo está oscuro. Si no recuerdas lo que había allí, cuando te muevas por la habitación te vas a tropezar, te vas a caer y de pronto tu perrito empezará a ladrarte o a morderte. Y si no recuerdas que tienes un perrito allí, pensarás que es un monstruo enorme. ¿Cómo se soluciona esto? No es que la oscuridad haya creado a un monstruo en tu habitación. No es que la oscuridad haya creado obstáculos para que te cayeras. La oscuridad no hizo nada, solo es ausencia de luz. Lo que tienes que hacer es encender la luz y cuando la enciendes dices, ah, es un perrito, no es un dragón como yo pensaba. Ah, simplemente era ropa, no es algo que me esté atacando. Esa es la base del curso de milagros, nada más. Un milagro es encender la luz en tu mente para ver cómo están las cosas. Sencillo. La luz, en este ejemplo que te pongo, la niegas cuando apagas tú mismo el interruptor. O sea, tú mismo puedes dejar el interruptor prendido y ver todo, o tú mismo lo apagas y no ves nada. Tú mismo niegas la luz, apagándola o encendiéndola. En el curso de milagros, tu mente es lo que te permite ver desde la luz, o si apagas la luz en tu mente, la bloqueas, parece que tu mente se empieza a imaginar muchas cosas, que tienes enemigos, que vas a morir, que eres un cuerpo, que estás en un universo. Entonces lo que propone el curso es encender la luz. La enciendes y ves claramente que no estabas en peligro, que no eras un cuerpo, que no había separación, sino que eres amor con Dios. Por eso te sugiero mejor desaprendizaje. Ve directamente a contrastarlo con lo que dice el curso de milagros. Yo no recuerdo exactamente que Kenneth Wapnick lo diga así, pero la memoria puede fallar. Lo que sí te puedo decir es cómo el curso de milagros lo expone y también cómo ha sido para mí mi propio aprendizaje. Así que desaprendizaje con esto, cuéntanos, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué te parece esta explicación que te di? ¿Te gustó? Déjamelo aquí en los comentarios. Ale tiene una pregunta, vamos a escuchar. Moseta, ¿qué opinas acerca del entrelazamiento cuántico? En primer lugar, si recuerdo un poco la definición desde lo que ha sido la postura de la mecánica cuántica, el entrelazamiento cuántico significa un fenómeno, o es un fenómeno que algunos físicos han llegado
primeramente a proponer y luego ya lo han logrado experimentar, en el que dos partículas subatómicas, sin importar la distancia, tienen interaccionan. Podrías tener dos partículas que las estás separando y la puedes enviar al otro lado del universo y ambas siguen interactuando una con otra. Albert Einstein fue uno de los primeros críticos del entrelazamiento cuántico y decía que era como el efecto fantasma. O sea, ¿qué es lo que hacía que estas dos partículas siguieran interactuando en un espacio más amplio que la velocidad de la luz? Eso fue lo primero que no le hizo sentido a Albert Einstein. Él es famoso por haber reconocido que la luz era el límite en cuanto a velocidad. 300,000 kilómetros por segundo. Lo que la luz tiene como velocidad. Se le llama velocidad de la luz. A la velocidad de la luz se le conoce, ¿no? A partir de ahí se proponía que sí había dos partículas que podrían estar más lejos de lo que es la velocidad de la luz con un contacto inmediato. Es decir, la lógica matemática te diría que para que una partícula hable con otra a la velocidad de la luz, si tú la separas 5 años luz, tardaría 5 años en comunicarse una partícula con otra. Pero en los experimentos vieron que no era así, que las partículas se comunicaban de manera inmediata. Ese es el fenómeno llamado entrelazamiento cuántico, como si estuvieran entrelazados estos quantums de luz o estos quanta, porque en el latín el plural es quanta. El sustantivo en latín es quantum, en plural es quanta. Entonces, estos quanta de luz parece que estarían interconectados por una figura fantasmagórica, como decía Albert Einstein. Todavía no se puede explicar bien a nivel científico por qué sucede. Parece que tiene que ver con la misma construcción de la explicación de Copenhague de la física cuántica, que solamente hay probabilidades estadísticas, o mejor dicho, estocásticas, en los modelos matemáticos de medición de ambas partículas, y que da la apariencia de que están lejos, pero que en realidad están más cerca de lo que podemos suponer. Es decir, tendríamos que mover todo el modelo referencial de la visión tradicional de Newton al modelo cuántico que propone la escuela de Copenhague. Entonces, en estos dos puntos, en el modelo de Newton, la distancia es como la vemos físicamente, pero en el modelo de Copenhague, las distancias no son así lineales como las vemos, sino que cuánticamente están interconectadas, o por lo menos mucho más unidas de lo que físicamente podemos ver. Bueno, todo eso que te digo, querida Ale, todavía requiere de mucha experimentación. Pero eso no quiere decir que los físicos o los tecnológicos no estén aprovechando el entrelazamiento cuántico. O sea, lo que hace la ciencia y la ciencia aplicada es ver cómo están los fenómenos, replicarlos y usarlos. A veces no pueden explicar cómo se produce, pero lo aplican. Ahora, cabe destacar que esto es dentro del ámbito científico. Desafortunadamente, el tema del entrelazamiento cuántico se empezó a filtrar en un mundo de espirituales que lo están tomando a su conveniencia, sin ningún tipo de experimentación, sin ningún tipo de medición ni de aparatos que permitirían medir las cantidades cuánticas que pueden representar los giros spin en cada uno de los, por lo menos de las partículas que se quieren medir, porque eso cuesta demasiado dinero. Y no falta quien, espiritualoidamente, digas que todos estamos entrelazados cuánticamente. Si tú te vas de aquí a las Pléyades, con las Pléyades y tu pensamiento te puedes conectar con ellos, porque la ciencia dijo, y ese es el único problema, Ale. Cuando sacan a la cuántica de su ámbito de estudio y lo meten en la espiritualidad. Yo sé que has escuchado mucho la crítica que yo he hecho al respecto de mezclar la cuántica en la espiritualidad. Y esta crítica no es sin fundamento.
sino porque conozco ambas áreas. No soy experto en mecánica cuántica, pero sí soy bastante interesado en ella, porque desde mis estudios como ingeniero, la cuántica fue uno de los elementos que pude estudiar en su tiempo, con los modelos matemáticos y las ecuaciones que a veces parecen imposibles de entender. Y cuando estudié la espiritualidad también me llamó mucho la atención. Al día de hoy no hay un puente todavía entre lo cuántico y lo espiritual. Mucha gente quiere hacerlo. Entre ellos tenemos a luminarias como Deepak Chopra y algunos más cercanos como Enrique Corbera. Pero yo cuando los escucho, la verdad es que me da vergüenza ajena, porque es hablar desde el deseo de que ocurra este punto conector y que entonces fenómenos como la doble rendija o el entrelazamiento cuántico puedan estar soportando sus ideas, que luego plantean como especulaciones para otro tipo de hipótesis, como el decir, claro, te puedes conectar con todo el universo porque el entrelazamiento cuántico lo permite. O sea, hablando de una justificación sin entender precisamente lo que representa este tipo de fenómenos como el entrelazamiento cuántico. Así que mi opinión, obviamente, es un fenómeno que la ciencia no se puede explicar todavía, que siguen los físicos teóricos y físicos, ¿cómo le llaman? Pues prácticos o aplicativos, viendo de qué manera se puede usar esto, cómo se puede aprovechar, de qué manera y sobre todo para qué tipo de aplicaciones. El entrelazamiento cuántico se aplica directamente en lo que es la computación cuántica con los qubits, que básicamente es un estado difuso entre una respuesta sí o no. Es un estado probabilístico entre el sí o no, que va a permitir en los próximos años que se puedan tomar decisiones mucho más rápidas en las computadoras que van a tener este tipo de concepción cuántica y entrelazamiento cuántico en comparación a las computadoras que tenemos. Por ejemplo, una computadora de hoy le puedes pedir que te haga cálculos matemáticos muy grandes, pero entre más grandes, más tiempo se lleva. El entrelazamiento cuántico aplicada a la computación cuántica permitirá que estas computadoras reduzcan muchísimo su tiempo de operación, muchísimo. Y esto abre la posibilidad a muchas cosas que me llevaría mucho tiempo comentarles, porque el tema me interesa muchísimo. Pero entre otras cosas, que la seguridad de la criptografía estaría amenazada si la computación cuántica se lleva, porque la seguridad criptográfica que hoy se tiene la usamos porque las computadoras actuales pueden tardar miles de años en romper un código o un password, pero con la tecnología cuántica, cuando se siga desarrollando, será en cosa de minutos. Eso se debe y es gracias a la aplicación del entrelazamiento cuántico. Así que es un temazo, querida Ale. Esta es mi opinión y mi sugerencia es no mezclar a la cuántica con la espiritualidad. No importa que lo diga Deepak Chopra o que lo diga algún doctor en física. Volvemos al tema de las certificaciones. No solamente un doctor en física, sino toda la comunidad científica deberá de encontrar los métodos de interacción entre la cuántica y la espiritualidad, y no existe ese puente. Lo que sí existe son especulaciones, suposiciones, hipótesis. Eso sí hay muchísimas. Pero no confundamos eso con que está demostrado científicamente, porque no es así. ¿Qué te parece, Ale? Déjame tus comentarios al respecto. Desaprendizaje tiene otra pregunta por aquí. Vamos a escuchar. ¿Qué nos dice? Aprendizaje, tengo una pregunta de Mamíferos Moss. ¿Crees que alguna vez habrá un libro de UCDM pero versión budista? Por ejemplo, cuando Buda fue a un pueblo donde se decía que había un asesino que tenía asustado al pueblo. Por coincidencia él tenía que pasar por ese poblado, pero todo mundo le advirtió que no fuera. Ese asesino era Angulimala, que se encontró con Buda y le dijo que se parara. Buda no le hizo caso y siguió caminando. Así que Angulimala le gritó y le dijo: "Párate, cabrón", y entonces el Buda se detuvo. Y le dijo: "Yo hace mucho tiempo que ya paré viendo al asesino con ojos de amor", por lo cual el asesino se sintió consternado y se dice que después este se convirtió en su estudiante.
Entonces el Buda también veía los ataques como pedidos de ayuda. Bueno, es lo que se dice. La otra puede ser que el Buda sabía artes marciales y le partió su madre al asesino jajaja. No sé, querido amigo, si vaya a suceder esto en el futuro. Porque obviamente se puede escribir mil cosas y lo hemos hecho en la historia de la humanidad. Pero también me preguntaría, ¿cuál sería el objetivo de escribir un curso de milagros al estilo budista o en versión budista, cuando el mismo budismo ya tiene su propio canon, su estructura, sus caminos, sus diferentes escuelas? El budismo está muy avanzado, muy completo en la parte estructural, muchísimo. O sea, la estructura que tiene el budismo hoy en nuestros días es impresionante, y como estructura no me refiero a lo que enseña, sino a escuelas que van por un tipo de budismo, personas que lo practican, autoridades que lo comparten también, libros. O sea, el budismo ha permeado muchísimo en el mundo y parece que para muchas personas ha funcionado muy bien como estrategia o quizá camino para la paz. ¿Por qué tendrá que haber un libro de un curso de milagros pero versión budista? O sea, no vería yo la justificación, más que tengas una preferencia personal, que tú quieras ver la versión budista del curso de milagros y que tú le escribas a tu modo. Pero ¿por qué tendría que haber algo así? No lo sé, no creo que sea necesario, porque al día de hoy tenemos miles y miles de libros que se proponen como caminos para la paz. Miles, no solamente el budismo y el curso de milagros, hay miles. Hay cursos, estrategias, modos, filosofías, religiones que ya se han propuesto para la paz. Entonces, ¿cuál sería el punto? Ahora, la narración que tomas acerca de lo que hace el Buda, que ve todo como petición de amor, pues puede ser obviamente una interpretación que das desde el curso de milagros. Puedes interpretar, si tú quieres, al budismo desde el curso de milagros. Si es una iniciativa que tengas, pues bienvenido. No conozco a muchas personas que lo interpreten así, pero si tú lo quieres hacer y quieres proponer algo, punto de encuentro entre el budismo y un curso de milagros, me parece que solamente Gary Renard lo ha hecho de una manera mucho más masiva, una interpretación, y precisamente en uno de sus libros que se llama Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron, y toma algunos puntos del curso de milagros. Pero si tú deseas hacerlo, pues podrías tener esta oportunidad. Así que ya nos dejarás conocer qué más te interesaría utilizar como puntos de conexión entre estas dos corrientes que te llevan a la paz. Ahí está. Sandy tiene otra pregunta, escuchamos. Sandy Moseta, eres original y auténtico. ¿Cómo ser original y auténtico y no quedarse en el intento por miedo a la crítica de los demás? Mira, yo no sé si soy original o auténtico, querida Sandy. No lo sé, yo no me percibo así. Por eso se me haría muy complicado decirte cómo serlo, a no ser que tome clichés y te diga lo que otros han dicho. Si tú me percibes a mí auténtico, si tú me percibes a mí original, si esa es tu percepción, la pregunta es la que yo te haría a ti. ¿Qué es lo que me haría desde tus ojos que yo sea original? Tendrás que hacer una comparación, no solamente entre lo que ya conoces, sino también en la propuesta que yo aporto. ¿Qué es aquello que consideras que es distinta a las demás propuestas? ¿Qué es lo que yo hago diferente, por decirlo de alguna forma, a los demás, que para ti sea original? Porque yo te puedo decir, lo que yo digo del curso de milagros está en el libro, o sea, no me lo invento, no es nuevo. Por lo tanto, no soy original en el mensaje. Basta leer el libro y ahí vas a encontrar lo que yo digo del curso de milagros. Lo que tengo como historias que cuento, pues me las estoy inventando, pero si te fijas, cubre el formato del viaje del héroe que propone Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras,
que básicamente es una cosa que yo aprendí cuando tomé los cursos de narrativa y de oratoria para crear historias. Entonces, lo que yo he hecho es aprender muchas cosas para poder ofrecer un mensaje de curso de milagros. Yo he aprendido no solamente el curso de milagros, sino que también estoy aprendiendo filosofía, aprendí o tuve talleres de narración literaria, tengo cursos de oratoria y también de comedia. Yo he tomado esos cursos primeramente porque me placen esos temas y segundo para aplicarlos en la exploración de un curso de milagros. Por eso es que tengo estos recursos. Entonces, si tú me preguntas un tema de un curso de milagros, puedo ocupar cualquiera de esos recursos para conducirte por una respuesta que se enfoque con la explicación. Me puedo inventar una historia y así como la que acabamos de escuchar hace un momento del Buda, pues esa historia yo me la puedo apropiar, le cambio los personajes, le meto comedia, utilizo el ciclo del viaje del héroe de Joseph Campbell y te ofrezco una historia cortita que te conecte y que impacte, que eso lo aprendí en la oratoria. O sea, lo único que yo he hecho es sí tener un estilo que sea diferente a los demás. Y yo lo que hice, Sandy, fue ver cómo lo hacían los demás en cuanto al estilo, no en cuanto al contenido del curso de milagros, sino cómo lo estaban haciendo ellos. Y me empecé a preguntar, ¿a mí cómo me gustaría escuchar esta charla? ¿Me gustaría escucharla con más diversión? Bien. ¿Puedo hacerlo? Voy a practicar. ¿Me gustaría escucharla con más gesticulación? ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Me gustaría escucharla con más referencias que no tengan que ver con lo espiritual, sino con lo filosófico? Ok, ¿puedo hacerlo? Sí. Y entonces me di a la tarea de estudiar y de empezar a probar todos los formatos que ahora tú ya has visto en las exploraciones. Pero podría no utilizar esos formatos e ir directamente a lo que dice el libro y utilizar simplemente lo que los demás usan. Es decir, la parte más emocional, la más sensible. Pero para mí hay un placer de poder utilizar herramientas que me permitan construir toda una respuesta que destaque de otras. Es un placer personal, pero veo que a la gente le gusta. Y esto me place a mí, les place a ustedes y entonces es un tiempo invertido de manera satisfactoria. Entonces, esto ha implicado el tener yo la libertad, darme a mí la libertad de saber que me van a criticar, porque han llegado muchas críticas de todo tipo. Personas que les gusta lo que hago, personas que me dicen que lo estoy haciendo muy mal, personas que me dicen que simplemente es entretenimiento o payasada lo que hago, o personas que se han ido conmovidas por lo que hago, o sea, de todo tipo. Tuve que enfrentar este miedo, decir, acepto y permito que critiquen lo que sea, porque en principio lo estoy haciendo para mí, no lo estoy haciendo para que las demás personas lo acepten. Por eso es que hace un rato hice un reconocimiento a todos los que se están suscribiendo al canal, porque en principio lo que estoy haciendo con este proyecto de Explorando un Curso de Milagros es darme el gusto de explicar el curso de milagros como nunca lo he oído y como quisiera escucharlo a mí mismo. Es decir, como no encontré a nadie que le metiera humor, filosofía, pensamiento crítico, historias, narración y oratoria, no encontré a nadie hasta el momento. Entonces dije, me lo voy a dar a mí mismo, lo voy a hacer a mí mismo. Yo disfruto mucho viendo mis propios videos al final. Me da risa, me río, es un material que me hago a mí mismo. Así que la crítica de los demás para mí es secundaria. No por ello importante, ¿eh? O sea, sigue siendo importante, pero la crítica a mí mismo es la primera que tomo. Y digo, lo estoy haciendo principalmente porque me entretiene, porque estoy aprendiendo también más cosas. Es decir, el hecho de que ahora le quiera colocar tintes filosóficos me ha llevado a que tenga que estudiar a los filósofos. La filosofía era un tema que yo odiaba en el instituto, no quería la filosofía.
mucho menos hablar en público, y como siempre he sido muy irónico, trataba de burlarme de todo este tipo de cosas. Entonces me di el permiso de hacer algo para mí, para mi placer, y luego compartirlo. Y he estado tentado a veces a forzarme a ya no hacerlo como yo lo quiero escuchar, sino como lo quieren escuchar los demás, en un tono muy tranquilo, muy apagado, o sea, copiándole a los demás facilitadores o maestros. Pero de pronto digo, quiero hacerlo para mi entretenimiento también. O sea, no solamente quiero hacerlo para que los demás lo aprueben o no, lo estoy haciendo porque me entretiene primero y ver si a los demás les gusta. Ahora, a partir de ahí ya se pueden hacer más cosas, como preguntar qué otros temas les gustaría y ofrecer también estos formatos en varias opciones. Por eso, Sandy, para no quedarte en el intento, piensa que lo que vas a hacer te lo vas a dar a ti primero y que luego lo vas a compartir. Esa sería la sugerencia que yo te doy. No habría otra. Piénsalo hacia ti. Si te estuvieras dando a ti misma este servicio, ¿así lo quisieras recibir? ¿Sí? Perfecto, compártelo. Porque entonces cuando alguien te cuestione, tú dirás, mi motivación es que así me lo quiero dar y así me lo estoy dando. Yo termino con la exploración y termino satisfecho. Me di un regalo, río, me la paso bien, el tiempo se va rapidísimo. Todo lo que quieras dar a los demás, recuerda que te lo estás dando a ti. Y hasta en ese punto estoy practicando el curso de milagros. ¿Qué te parece, Sandy? Ale me pregunta que si el blues me gusta. Claro que sí, me gusta el blues. ¿Ya no has visto nada de Espartaco? Como tú dijiste, él busca amor y cuando no lo tienes haces muchas tonterías. Pues sigue con los Catfish. Sigue nuestro querido amigo el Espartaco igual. No ha hecho cambios. Gracias, querida Sandy, por el superchat. Recuerden que, así como Sandy, si ustedes me hacen superchat, me apoyan económicamente para seguir con este estilo. Si no, lo tendré que cambiar. ¿Sí? Me encanta tu estilo, dice Paula, gracias. Mos, sí, eso estoy viendo, que lo mezclan con manifestación, energía. Jacobito habla así, dice el Jesus. Pues sí, el Jacobo Greenberg hablaba de esa... Me imagino que te refieres a él. Precisamente Jacobo Greenberg utilizaba el tema del entrelazamiento cuántico para hacer sus propias divagaciones, pero que él le llamaba base neurocientífica y sacaba sus cosas raras. Puras ideas y nada de ejemplos. Gracias, Mo, siempre está bueno refrescar este tema ya que el público se renueva. Mos, te extrañé, gracias, querido monje. Pero aquí andamos, no más por morbo, pero no morbo útil, no como ese libro del encuentro de Buda y Jesús en otras vidas. Bueno, es la referencia que yo tengo nada más. No me gusta ese libro, de hecho. No me gusta Gary Renard, ya se los he comentado. ¿Qué nos dice Andrei? Andrei Ivanov, Moseta. He escuchado que San Francisco de Asís fue una reencarnación de Jesús. Yo no estuve ahí para saber si eso es verdad o no. Lo que sí creo es que San Francisco de Asís se habría permitido leerlo y practicarlo. ¿Qué crees tú, Moseta? Total, San Francisco le gustaba leer y estudiar a Aristóteles, Platón. ¿Qué piensas tú? Gracias. Conocí mucho de San Francisco de Asís en mi etapa de adolescente, porque participé en una estudiantina, un grupo de música cristiana católica, y en aquella época la parroquia estaba totalmente enfocada a este santo. Y había canciones hacia Francisco de Asís que me gustaban. Me empecé a interesar mucho por el tema de Francisco. Le preguntaba a los sacerdotes sobre su vida. Y luego leí varios libros, vi las películas también. Al punto de obsesionarme muchísimo con la vida de Francisco de Asís. En mi adolescencia, quizá tenía 16, 17 años, cuando Francisco de Asís se convirtió para mí en un gran referente. Y efectivamente para mí era un símbolo no de pobreza física, sino más bien de pobreza aspiracional a un mundo que parecía estar regido por las altas esferas por un lado
de los reyes que las provincias de Italia tenían en aquella época, y por el otro lado, la parte contraria, una pobreza infinita con personas enfermas y caídas en calle. Y como la vida de Francisco de Asís era muy similar también a la de Siddhartha Gautama, muy similar, se parecen mucho, al menos a nivel narrativo, porque ambos, tanto Siddhartha como Francisco, nacieron en cuna de oro, eran hijos de personas y figuras con mucho dinero y de poder político. Ambos de pronto se enfrentan a una realidad que los hace cuestionarse si verdaderamente deben de seguir su vida así o hay un cambio, y finalmente un cambio donde ambos practican un estilo de vida completamente diferente. O sea, tanto Francisco como Gautama llevaban este tipo de camino narrativo. Es muy interesante hacer un paralelismo diferente al tema de Jesús. Jesús, desde que se sabe, pues no nace en cuna de oro, sino que nace en un establo, nace en condiciones paupérrimas, y gran parte de la vida de Jesús pues fue desde la parte más sucinta posible. No tenía lujos ni mucho menos, pero Francisco y el Buda sí los tuvieron. Entonces, la historia franciscana es interesante también porque llega a tener sus revelaciones, su conversión, así como muchos otros santos en la historia. San Agustín, y quizá antes también podemos ver a Pablo de Tarso, que tuvo su propia conversión a los pocos años de muerte de Jesús. Pero en Francisco vemos esta conversión llevada también al límite. No solamente Francisco quiere estudiar a Jesús en cuanto a todas sus obras y milagros, sino estudiar también sus expresiones y sensaciones corporales. Se cuenta mucho que Francisco vivió en un estado de pobreza absoluta porque él decidió que ese era el camino que lo iba a llevar al cielo, pero sobre todo que no solo eso, sino el sufrimiento que Jesús tenía con lo que representó su crucifixión. Entonces se dice que Francisco tenía estigmas que le nacieron o que le surgieron por toda la devoción que le tenía a Jesús. O sea, Francisco no tomaba a Jesús como modelo, sino que le copiaba a Jesús completamente, y es muy diferente. Eso me recuerda un fragmento del Curso de Milagros que dice: Jesús, tómame como modelo de enseñanza. No me copies, tómame como modelo. No me copies. Copiar es hacer exactamente lo mismo que Jesús, pero tomarlo como modelo es ver cómo tomaba decisiones, qué pensaba al respecto, no copiar. Pero Francisco sí lo copió al grado que tuvo la primera orden en la que él empieza a tener seguidores. También tiene 12 apóstoles como Jesús. Le copiaba a Jesús. O sea, era, si lo veo desde un punto de vista más peligroso y tóxico, Francisco tenía algún tipo de culto a la personalidad a Jesús, muy intenso. Pero eso no le quita, obviamente, el que haya dedicado a la reconstrucción de la iglesia, tal como él la ponía de forma metafórica, en Perusia, que era el sitio donde él se estaba desenvolviendo en aquella época, en sus años jóvenes. Y no le quita tampoco el hecho de que haya hermanado a todos los animales, incluso a los astros: hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo. Este de hermano lobo es también una cuestión interesante, porque se cuenta que había un lobo de un poblado cercano que estaba atemorizando a todos los aldeanos, y se cuenta en esa leyenda que Francisco, ya en su etapa de santidad, iba con el lobo y hablaba con él, le llevaba comida y luego hablaba con él, porque para Francisco era: si todas las personas tienen hambre, se van a atacar, pero si no tienen hambre, van a hablar. Entonces era un poco filosófico también el Francisco. O sea, tenía un poco de ideas filosóficas, precisamente por lo que decía de lo que había estudiado de Aristóteles, de Platón, de los filósofos de la antigüedad. Los conocía él. Y la filosofía que se hace con el estómago vacío no sirve de nada. Es lo que se ha pensado en muchas ocasiones. Así que Francisco llegó a la conclusión de que los animales atacaban porque tienen hambre, pero si no tuvieran hambre no tienen por qué atacar.
y así veía que todos éramos de la misma manera. Entonces es interesante saber que, en este sentido, Francisco se acerca al lobo, le da comida y luego habla con él y le pide que no vuelva a atacar a los demás aldeanos, y que el lobo lo entendió. Así que a partir de ahí Francisco empieza a dar todos sus sermones a los animales, al hermano árbol, al hermano lobo, al hermano perro, al hermano gato, a la hermana ardilla, o sea, a todos, porque los trataba de igual, como si fuera un ser humano. Al sol, a la luna, a los astros también. Pienso entonces que para mí Francisco fue como una inspiración en mi adolescencia para lo que representaría una comunicación con la espiritualidad. Yo veía en la obra de Francisco a un ser congruente con lo espiritual, con lo interno, y con una vida que representaba también no una pobreza a nivel de humillación, sino más bien una elección un poquito más como Diógenes. Francisco y Diógenes tienen mucho en común en ese sentido. Diógenes fue un filósofo que dijo: yo no necesito nada, lo hago a un lado. El arte de vivir para Diógenes era no tener posesiones físicas. Diógenes vivía en un barril, y se cuenta la historia de que cuando Alejandro Magno se estaba extendiendo por toda aquella zona de Grecia y Atenas, bueno, venía de Atenas, cuando encuentra a Diógenes, se para frente a él y le dijo a este filósofo: me han dicho que tú eres la persona más sabia de todo este lugar. Yo soy el hombre más poderoso de este lugar. Así que te invito a que me pidas algo para dártelo, porque estoy seguro que te lo mereces. Entonces Diógenes estaba acostado en el barril, sin miedo ni nada, y le dijo a Alejandro Magno: lo que quiero es que te quites de enfrente de mí, porque me estás haciendo sombra y yo quiero recibir el sol. Entonces esto pasó a la historia, ¿no? Es una leyenda del grado que tenía de sabiduría Diógenes, y Francisco me recordaba mucho a Diógenes. Es decir, Francisco planteaba la idea de que yo necesito poco, y lo poco que necesito lo necesito muy poco, porque todo se lo daba a Dios. Vivía de limosna. Francisco no tenía en ningún momento un ingreso, sino que pedía limosna porque consideraba que eso era lo necesario y que era la voluntad de Dios vivir de esa manera. Entonces a mí me apasionaba ese tema. O sea, ¿cómo viviendo con tan pocas cosas podría ser feliz? Para mí fue un disparador de mis deseos de aprender más de lo que representaba la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pasaron muchos años y, como todo les he comentado, empecé a cambiar mi manera de pensar. En algún momento todavía llegué a pensar que sí, que Francisco era la reencarnación de Jesús. Hoy, como ya no tengo mucho interés en el tema de la reencarnación, definitivamente no me interesa saber si Francisco es o no fue la reencarnación de Jesús. Me interesa todavía el punto franciscano desde los ideales. Los ideales franciscanos, ya cuando se convirtió en una orden, no solamente seglar, sino juglar, cuando pasó eso me di cuenta que el ideal franciscano es la hermandad. Una hermandad donde nos apoyemos todos sin juzgarnos. Una hermandad siguiendo la base cristiana más que ritualística. Una hermandad no solo a nivel humano, sino a nivel universal. Que todos nos veamos como hermanos, que nos cuidemos. Una hermandad que representaba para Francisco el cielo en la tierra. Me gustan mucho todavía sus ideas. Hace mucho que no lo leo, pero definitivamente pienso que los que nos ha gustado mucho el ámbito católico y cristiano, podría ser de beneficio que veamos a Francisco como una figura emblemática de la cristiandad, muy emblemática. Más allá de las leyendas sobre lo que son sus llagas, lo que representa hablar con el lobo, o incluso la pobreza en la que vivió, las ideas que él planteaba y las órdenes que creó, porque fue de los primeros, y esto sí lo destaco de Francisco,
de alientar las órdenes de mujeres. La orden de las clarisas fue hecha porque Clara, una de las seguidoras de Francisco, le pidió apoyo para poder conocer más de Cristo. Y él lo apoyó, él cuenta la leyenda que apoyó a Clara para hacer la propia orden de clarisas, es decir, de practicantes cristianas mujeres. Así que están las clarisas y los franciscanos. Y hoy en día siguen estas dos órdenes. Hoy en día la orden de los franciscanos pues es muy emblemática, pero también están las clarisas, de las que casi no se hablan. Las clarisas también tienen mucha actividad de caridad, de apoyo, siguen siendo o mantienen su voto de pobreza y generalmente son como que más silenciosas, no hacen tanta bulla de lo que están haciendo. Así que me gusta mucho ese tema. Hace muchos años que dejé de seguir la pista al tema franciscano, pero si ustedes quieren podemos seguir hablando al respecto. Ahora tú, querido Andrei, ¿tú qué opinas al respecto? Déjamelo aquí en los comentarios. Bueno, nos vamos un poquito rápido ya para terminar. El monje, ¿qué nos dice? El monje Darío, Mos, ¿qué opinas del Neville Goddard? ¿Crees que sean verdad sus libros y sus enseñanzas? He leído también bastante a Neville Goddard, varios libros en aquella época en la que estaba muy interesado en el tema de la mentalidad, de la atracción, de la vibración, del sentir. Y yo no sé si sus libros sean verdad o no. Solo que actualmente sus enseñanzas me parecen simplonas, vacías. Practiqué algunas de las cosas que él proponía, parecían funcionar. Llegó un momento en que me aburrió, pero al igual que temas como Neville Goddard, algunos otros que han compartido incluso la aplicación de las enseñanzas de Goddard, no me parece a mí que sean, o actualmente para mí, libros de referencia. Fue como un gusto que me di para aprender cierta cosa que no funcionó y me aburrió. No le veo hoy interés. Pero esto no quiere decir que sean verdad o no. Yo no lo sé. Ni tampoco tengo el interés de buscar si son verdad o no. Cada uno podrá definir si algo es verdad o si existe una verdad que sea mucho más allá de nuestras opiniones. Es el tema filosófico siempre de base, querido monje. ¿Existe la verdad absoluta o cada quien tiene su verdad? Eso es la dicotomía, el dualismo si lo quieres ver. Y tú puedes decir, bueno, lo que dice Goddard es verdad o no lo es. Pero también te quiero ser honesto, yo no sé si el curso de milagros diga la verdad. Yo no lo sé. Lo he dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir. Porque alguien me podría decir, es que Mos, entonces tu postura es de que el curso de milagros dice la verdad y Neville Goddard no la dice. Pues mi postura es que yo tampoco sé si diga la verdad el curso de milagros. No lo sé. Lo que sí es que apliqué Goddard y apliqué curso de milagros y tengo experiencias diferentes. La aplicación de las ideas del curso me ha llevado a la paz y con eso he quedado satisfecho. Ahora, hay otros temas que me interesan, pero no los que Goddard expone, ni siquiera los que el curso expone. Los temas del curso no me interesan como estudio profundo. A mí me interesan temas de política, de economía, de ciencia, de entretenimiento desde el punto de vista más creativo. O sea, honestamente, y lo digo porque es viernes íntimo, a mí no me interesan los temas de estudio profundo del curso de milagros. Como que son temas que sí he aplicado en mi vida. Me encanta cómo están llevados en el curso, cómo se desarrollan. Me encanta que puedes volver a leer esos temas y te impresionan, pero no es área de mi interés. No el curso, pero tomar esos temas y exponerlos como en Explorando un Curso de Milagros, eso sí me interesa. Me interesa ver cómo integrar diferentes herramientas didácticas para exponer un tema. Hago esta aclaración porque a veces se tiene la idea de que todos los que estudian un curso de milagros deberán aceptar que dice la verdad y deberán aceptar que debe ser de interés para siempre. Y aunque así fue para mí hace un par de años,
Actualmente no sé si dice la verdad y tampoco es área de mi interés. No me interesa saber por qué el Hijo de Dios está soñando, sino aplicar lo que dice el libro. Aplico el perdón, aplico la relación santa, aplico la expiación, aplico no tomarme tan en serio. Así que, querido monje, esas son mis impresiones. ¿Tú qué opinas al respecto? El monje Darío, Mos, ¿qué opinas de la astrología? La he estudiado un poco y toda información de mi carta natal salió bien y verídica. Entonces te sugiero que estudies más, pero no tanto la astrología, sino el pensamiento crítico. Yo también hace 20 años, mi carta decía gran parte de lo que era mi personalidad. Y hace un par de años la volví a encontré la carta porque me la imprimieron en aquella época cuando fui con un astrólogo. Me imprimió, me hizo todo el estudio, por supuesto, para la carta, donde pude ver mi ascendente y todo aquello que implica la simbología. La volví a encontrar y me di cuenta que ya no era el mismo que aparecía allí y que en el estudio decía precisamente que la astrología no te define, sino que nada más te da como una fotografía de tu propia personalidad y que más adelante podrías cambiar. Okay, es como cubrirse las espaldas, ¿no? Bien, pero entonces no es una ciencia. O sea, no podríamos ver si algo no puede determinarse a priori, o sea, no puedes tener una predicción, no se puede llamar ciencia. Ciencia predice. Tú puedes, por ejemplo, o por lo menos acercarte mucho a lo que va a suceder. El clima, aunque no se predice al 100%, sí se establecen posibilidades métricas. Puedes medir el porcentaje de lluvia que el día de mañana tendremos bajo ciertas condiciones. El problema con la astrología es que a veces lo llegan a tomar como ciencia, como si fuera exacta, como si fuera predictiva y repetible. Y entonces aquí viene un contexto importante, monje. ¿Cómo la astrología puede entonces determinar o explicar la conducta humana, considerando que hay muchos elementos que los astros tal vez no pueden considerar? Elementos que tengan que ver con accidentes que no tenías previsto, obviamente, o con relacionamiento con personas que no conocías y que tal vez la astrología no lo determina. Poco a poco me he ido haciendo la idea, querido monje, de irme más al pensamiento crítico, de dudar de todo. Actualmente me considero una persona que duda la mayor parte del tiempo, pero por dudar no dejo de ser feliz. O sea, yo dudo de muchísimas cosas, hasta del curso de milagros. Por si alguien se lo pregunta, de que si yo lo acepto al 100%, no, yo dudo del curso de milagros. Dudé tanto del curso que lo tuve que poner en práctica y repetirlo muchas veces en cuanto a la práctica para ver si verdaderamente funcionaba. Al menos a mí me funciona. Hice lo mismo con la astrología y la verdad es que encontraba muchas interpretaciones astrológicas y sobre todo que me parecía un poco extraño la metodología que se utilizaba. Personalmente yo no creo que funcione, pero no sé si diga la verdad. Personalmente dejó de interesarme hace muchísimos años. Cuando alguien me dice, ¿tú eres Géminis? Digo, no, yo soy Mos. No, tú eres Géminis. No, naciste el 19 de junio. Sí, pero yo soy Mos. Ah, es que los Géminis son de esta forma. Ah, tienes razón. ¿No eres así? No lo sé. Ni siquiera sé cómo actúo en ocasiones. Se ha filtrado tanto la astrología como parte cultural que definitivamente siempre andamos con eso. Es que mira, yo como Géminis soy demasiado disperso y estudio el curso de milagros, pero también estudio la Kabbalah, porque los Géminis, yo como Géminis tengo el don de la comunicación, por eso me escuchas hablando también, porque todos los Géminis hablamos bien, pero los Géminis somos bastante pispiretos y nos gusta una pareja y otra, y yo tengo 3 parejas, y es que ya cae como en un aspecto de justificación, y por eso tanto la astrología como el eneagrama me parecen explicaciones simplonas del comportamiento humano. Simplonas. Y cuando yo he comentado esto, querido monje, muchos amigos se van.
muchos amigos que obviamente son astrólogos, numerólogos o llevan el enneagrama o simplemente no les gusta lo que digo. Pero si me preguntan como tú lo estás haciendo, pues yo soy honesto. A mí me parecen explicaciones simplonas de algo tan complejo que puede ser la conducta humana o de la personalidad humana. Es complejo. Es complejo. Entonces, se parece más bien a un tipo de juego de acierto, de probabilidad. ¿Qué tan probable es que una persona el día de hoy se sienta triste? No, pues es altamente probable. Tenemos casi 8,000 millones de personas en el mundo. ¿Te imaginas cuál es la probabilidad de que una de estas personas se sienta triste? Altísima, altísima. Quizá más del 70-80%. Si hay estadísticas que te dicen cómo están las personas sintiéndose, puedes entonces generar una expectativa diciendo, el día de mañana, en un horóscopo, te vas a sentir triste. Y seguramente cuando tú lo leas, vaya a estar ahí porque hay condiciones de tristeza que se han dado. Entonces es como un juego de lotería. Es decir, le voy a pegar como si fuera una profecía. Voy a lanzar los tiros sabiendo que le voy a pegar a una de las conductas más universales reconocidas. Yo les digo, el día de mañana, el día lunes, que tenemos explorando un curso de milagros, se va a conectar a la transmisión en vivo una persona que se siente triste. ¿Sí? Tengo poder mental para predecir el futuro. Se va a conectar una persona que se siente triste el próximo lunes en explorando un curso de milagros. ¿Por qué? Porque se van a conectar los Aries. Si yo en este momento hago una encuesta y digo, aquí en esta transmisión hay un Aries conectado, ¿tú qué crees que va a salir? Son 12 signos. Tenemos 30 personas. Si hago estadística, tengo cierta probabilidad de que por lo menos haya una persona en este momento que sea Aries. Levante la mano el Aries. ¿Quién es? Si yo les digo, bueno, es que yo soy Sagitario y tengo también toda esa impulsividad para decir las cosas. Obviamente es un discurso armado, pero para mí de verdad representa explicaciones muy simplonas, pero también basados en comportamientos que observas y que luego puedes utilizar como si estuvieras verdaderamente definiendo bases de personalidad. Pero eso es lo que yo opino, querido amigo. Yo sé que hay muchas personas que sí toman en serio la astrología. Yo la verdad no. La tomo como un entretenimiento. Lo que es cabalá, numerología, enneagrama, astrología, para mí es entretenimiento. Divertido, no me lo tomo en serio. ¿Tú qué opinas? Y finalmente tenemos a Carlos Mario. ¿Qué nos dice? Carlos Mario, maestro, ¿qué hacer cuando gritan en la calle y crees que todo es para ti? Si dicen algo bonito, algo desagradable, etc., ¿es mente del ego? ¿Por qué no lo dejas simplemente en que es la mente? Y le puedes decir a tu mente qué significa eso. Cuando a mí me gritan, yo le digo a mi mente, mente, te está hablando el amor te habla. Y ya, mi mente responde con amor. Como le he comentado, Carlos Mario, el que domina la mente soy yo. La mente no me domina, yo la domino. Te invito a que practiques curso de milagros para que aprendas a dominar a tu mente. Después de 16 años de práctica, ya sé cómo tomar las riendas y conducir a la mente a una respuesta amorosa. Antes no. Antes pensaba que quien dominaba mi vida, o mi mente mejor dicho, eran las personas. Ya no. Así que, más allá de decir que es la mente ego, ¿no? Yo lo simplifico, amigo. Esta es una explicación simplona también. Solo digo, mente, eso es amor. Responde con amor. Sencillo, práctico y rápido. ¿Qué te parece? Y finalmente, André, que nos decimos, escuchando lo que acabas de decir, que hay otros temas que más te interesa para ti que el curso, pero yo observo que tú confías en el curso. Sabes, yo también he pensado de igual forma, pero a mí me ha funcionado y creo que es lo más importante. Ahora dime algo, si tú fueras el presidente de Estados Unidos, ¿cuál sería tu mensaje para nosotros, los venezolanos, con respecto a lo político? No lo sé, querido amigo. No lo sé. Soy demasiado en la parte de la convivencia
Y para poder dar un mensaje desde la política, porque tú me lo pides desde lo político, tendría que estudiar más política. Si tú me dices qué mensaje darías desde tu postura amorosa y pacífica, sí tendría un mensaje. Pero como político carezco de la experiencia para poder hablar. Carezco. Tendré que utilizar los clichés políticos y no creo que estés esperando que yo hable desde un cliché. Como no tengo experiencia en la política, me es difícil imaginarme como presidente de Estados Unidos dando un mensaje político a venezolanos. Como practicante de la paz y del perdón y de la buena onda y de la vida, sí tendría un mensaje. Si lo quieres escuchar, lo vemos el próximo lunes en punto de las 13 horas de México en Explorando un Curso de Milagros. Gracias a todos.